mi padre me dejó de apoyar por negarme a obedecer. Luego, mi madrastra, en la boda de mi hermana, me llamó públicamente una desgracia. Así que les hice arrepentirse. Recibí una invitación de boda de mi hermana menor, Claire. Sí, esa Claire, la niña de oro, la niña de los ojos de mi padre y mi madrastra, aquella con la que no había hablado desde que corté toda la tóxica maraña que es mi familia. Quiero decir, la pura audacia. 7 años de nada, ni llamadas, ni mensajes, ni uno oye, ¿cómo va la vida? ¿Y de repente me invitan a esta gran y lujosa boda? Sin embargo, no se trataba solo de la invitación. Había una nota escrita a mano dentro, la letra de Claire, inconfundible. Ella escribió que me extrañaba y quería arreglar las cosas. La miré durante mucho tiempo, tratando de averiguar si se trataba de alguna especie de broma. O sea, ¿hablaba en serio? Después de todo lo que pasó, después de cómo me trataron, ¿ahora me quería de vuelta en el redil? Para que tengan contexto, permítanme retroceder un poco. Nuestra madre falleció cuando yo tenía 15 años y Claire 12. Nos destrozó, como pueden imaginar. Pero mientras yo aún intentaba procesar mi dolor, mi padre ya estaba superando la situación. Un año después, se volvió a casar, y apareció Denise, la madrastra del infierno. Desde el primer día, ella tenía esta misión tácita de borrar todo rastro de mi madre. Las fotos familiares desaparecieron. La decoración favorita de mi madre fue empacada y tirada. Yo estaba devastado. Pero Claire se aferró a Denise como si fuera una salvadora. No podía culparla, era solo una niña, y necesitaba a alguien. ¿Pero yo? No podía soportar a Denise ni la forma en que controlaba todo. Las cosas empeoraron a medida que crecíamos. Cuando fui a la universidad, mi padre se negó a ayudarme económicamente. ¿Su razonamiento? Necesitaba hacerme hombre y aprender responsabilidad. Mientras tanto, él estaba colmando a Claire de todo, matrícula universitaria, un apartamento nuevo, incluso un auto, todo pagado sin pensarlo 2 veces. Yo estaba haciendo malabares con trabajos de medio tiempo, apenas sobreviviendo, e intentando construir un negocio de planificación de eventos desde cero. Denise, por supuesto, lo desestimó como jugar, mientras que Claire era la estrella de la familia, sobresaliendo en la escuela y aparentemente mereciendo todo su apoyo. Eventualmente, ya había tenido suficiente. Después de años de sentirme como un extraño en mi propia familia, corté lazos. Sin confrontación dramática, sin gran conflicto, solo silencio. Dejé de llamar, dejé de visitar y me concentré en construir mi vida. Me dediqué a mi trabajo, y honestamente, prosperé. Mi negocio creció más allá de todo lo que alguna vez imaginé, y finalmente estaba en un lugar donde no necesitaba a nadie, ni a papá, ni a Denise, ni a Claire. Lo que nos lleva de vuelta a la invitación de boda. Al principio, quería tirarla a la basura. ¿Por qué debería importarme? No se preocuparon por mí cuando estaba luchando para terminar la escuela, cuando estaba juntando suficiente dinero para comprar comida, cuando necesitaba una familia. Pero algo me detuvo. Tal vez fue la curiosidad, tal vez fue la nota de Claire. No podía saber si era genuina o si era solo otra de las manipulaciones de Denise. De cualquier manera, decidí ir. Si no fuera por otra cosa, pensé que podía aparecer, ver cómo se desarrollaban las cosas e irme si se volvía insoportable. Aquí está la cosa, no planeaba ir con las manos vacías. A pesar de los años de animosidad, todavía quería hacer algo agradable por Claire. Me ofrecía ayudar a planificar su boda, ya saben, darle el servicio completo de mi empresa con un descuento masivo. Ella lo rechazó cortésmente, diciendo que Denise ya se había encargado de todo. Eso dolió un poco, no voy a mentir. Pero bueno, había hecho mi parte, había tendido la rama de olivo. La pelota estaba en su cancha. Así que ahí estaba yo, preparándome para el gran día. Sabía que entrar en ese lugar despertaría muchas viejas heridas, pero me convencí de que valía la pena. Tal vez Claire era sincera, tal vez esta era su manera de acercarse, de intentar enmendar las cosas. No tenía grandes expectativas, pero me aferré a un rayo de esperanza. La noche anterior a la boda, no pude dormir. Los recuerdos del pasado seguían inundándome, las fiestas en las que me sentaba al margen mientras Claire recibía toda la atención, conversaciones en las que Denise me menospreciaba frente a papá,
momentos en los que me di cuenta de que ya no era parte de la familia. Me dije que no importaba. Iba a la boda por Claire, no por ellos. Y si las cosas iban mal, siempre podía irme. No tenía nada que demostrarles a nadie. A la mañana siguiente, me puse mi mejor traje, subí a mi auto y conduje hasta el lugar. Llegué temprano porque, bueno, así soy yo. Soy un planificador, siempre lo he sido. El lugar era impresionante, techos altos, flores exuberantes, todo el trabajo. Claramente no habían escatimado en gastos. Al entrar por las puertas, sentí una mezcla de nerviosismo e inquietud. Esta era la primera vez que veía a mi familia en casi una década. ¿Me darían la bienvenida? ¿Me ignorarían? ¿O me destrozarían? No tenía ni idea. Cuando vi a Claire, se veía radiante. Se acercó a mí, me dio un cálido abrazo y me agradeció por venir. Por un momento, pensé, bueno, tal vez esto no será tan malo. Pero luego vi a Denise. Estaba parada a un lado, observándome como un halcón. Su sonrisa no llegaba a sus ojos, y podía decir que no estaba contenta de que yo estuviera allí. Bienvenido, dijo, su voz goteando de falsa dulzura. ¿Sigues con ese pequeño negocio de fiestas? Apreté los dientes y le devolví la sonrisa. Va bien, gracias. Ella sonrió con suficiencia, claramente impresionada, y volvió su atención a otra persona. La clásica Denise, murmuré. Me lo quité de encima y encontré mi asiento. La ceremonia fue hermosa, se lo concedo. Claire se veía genuinamente feliz, y por un tiempo, olvidé toda la tensión. Pero en el fondo, sabía que la paz no duraría. Después de todo, esta era mi familia, el drama era inevitable. Al entrar al salón de recepción, sentí que se me apretaba un nudo en el estómago. No era el lugar, porque, seamos realistas, el lugar era impresionante. Las lámparas de araña brillaban como algo sacado de una revista, las mesas estaban puestas con cubiertos tan pulidos que podía ver mi reflejo, y los arreglos florales parecían haber sido importados directamente del cielo. No, el nudo no era por la decoración, era por lo inevitable. Esta era la primera vez que me enfrentaba a mi familia en casi 7 años, y sabía lo que se venía. Fui al diagrama de asientos, escaneando la lista para encontrar mi nombre. El nudo en mi estómago se convirtió en una sensación de hundimiento cuando lo encontré, mesa 14. No necesitaba un mapa para saber dónde estaba eso. Las bodas son prácticamente un plano, la familia inmediata en las mesas principales, luego los amigos cercanos, luego la familia extensa y, finalmente, los rezagados al azar. La mesa 14 estaba firmemente en la zona de no nos importa si estás aquí. Cuando llegué allí, me di cuenta de que el insulto no era sutil. Mis compañeros de mesa eran parientes lejanos que apenas recordaba, la tía Lidia, que constantemente pronunciaba mal mi nombre y olía a naftalina, y el tío Roger, que pasaba cada reunión familiar divagando sobre su colección de monedas. ¿Las otras 2 personas en la mesa? Ni siquiera sabía quiénes eran. Mientras tanto, vi a los amigos de Claire y a la familia de Denise acurrucados cerca de la pista de baile. Papá y Denise estaban en primera fila, naturalmente, disfrutando de su autoproclamado estatus de personas muy importantes. No pude evitar reírme para mí mismo. Esto era tan propio de ellos. 7 años sin contacto, y todavía lograron dejar en claro que yo era una idea de último momento. Bien. No vine aquí por la disposición de los asientos, vine por Claire. O al menos eso me dije a mí mismo. Traté de mantener la calma. Me serví un vaso de agua, miré alrededor de la sala y fingí que no me molestaba. Pero luego la primera mina terrestre de la noche caminó directamente hacia mi mesa, papá. Y estaba claramente borracho. Ahora sabía que esta no iba a ser una interacción agradable. Papá no hace cosas agradables cuando bebe, hace cosas ruidosas, groseras y completamente inapropiadas. Como era de esperar, golpeó la mesa con la mano, haciendo que la tía Lidia saltara. ¿Qué diablos haces aquí, Matt?, balbuceó. No se suponía que vinieras. Lo miré, aturdido. Recibí una invitación, dije, tratando de mantener la calma. Incluso la saqué de mi bolsillo como prueba. Claire me invitó. Se burló. Deberías haberte quedado donde te corresponde.
Solo estás aquí para avergonzarnos, ¿no? Apareciendo con tu pequeño negocio de fiestas como si significara algo. Su voz se estaba haciendo más alta, y podía sentir que los ojos se volvían hacia nosotros. Mi rostro ardía con una mezcla de ira y humillación, pero me callé. Antes de que pudiera responder, Denise apareció a su lado, perfectamente sincronizada como siempre. Matt, dijo, su tono goteando de una falsa preocupación. ¿Ni siquiera ganas lo suficiente para comprar ese traje, o está alquilado? Me dio una sonrisa arrogante, como si hubiera pronunciado el remate del siglo. La miré a ella, luego a papá, y me di cuenta de que no tenía sentido. No se puede razonar con gente como ellos, especialmente cuando están borrachos de alcohol y de su propio sentido de superioridad. Así que hice lo único que pude hacer, me levanté, me alisé el traje y dije, disculpen. Me alejé sin decir una palabra más. Sin embargo, no me dirigí directamente a la puerta. Quería tomarme un momento para aclarar mi cabeza, así que salí al patio. El aire nocturno era fresco, y por un momento, sentí que podía respirar de nuevo. Pero las voces del interior seguían resonando en mis oídos, vergüenza, pequeño negocio de fiestas. Dios, ni siquiera podían dejarme existir sin derribarme. Me apoyé en la barandilla, mirando el jardín, tratando de decidir qué hacer a continuación, irme y no mirar atrás, volver adentro y fingir que nada de eso me molestó. Ninguna de las dos opciones me parecía correcta. Estaba perdido en mis pensamientos cuando escuché la música comenzar dentro, alegre, optimista, completamente en desacuerdo con cómo me sentía. Fue entonces cuando me di cuenta de que no podía quedarme. No les debía nada a esas personas, menos mi tiempo o mi energía. Regresé al interior, manteniéndome al margen de la habitación para evitar ser visto. Al salir, miré al personal del evento. Estaban preparando el siguiente plato, colocando los platos con una eficiencia que no pude evitar admirar. Algo en ellos me resultaba familiar. Me detuve, observándolos moverse, y fue entonces cuando me di cuenta, conocía a esta gente. Estos no eran solo miembros del personal al azar, eran mis empleados. Mi mente corrió. Mi empresa había adquirido recientemente una empresa de planificación de eventos más pequeña, y resultó que esta boda era una de sus presentaciones. No es de extrañar que la configuración se viera tan pulida, era mi equipo el que hacía el trabajo. Sentí una extraña mezcla de emociones, orgullo, sorpresa y, sobre todo, una creciente sensación de ironía. Claire y Denise habían contratado a mi empresa sin siquiera darse cuenta, o tal vez sí se dieron cuenta y simplemente no les importó. De cualquier manera, la dinámica de poder de la noche acababa de cambiar drásticamente, y por primera vez en toda la noche, sentí que tenía la ventaja. Me hice a un lado y saqué mi teléfono, marcando el número de mi gerente de operaciones. Cuando respondió, mantuve la voz baja. Oye, una pregunta rápida, dije. Esta boda, la estamos organizando nosotros. Hubo una pausa. Luego, sí, ¿por qué? No pude evitar reír. Sin razón, dije. Solo quería confirmar. Colgué y miré de nuevo a la habitación. Mientras estaba allí, todavía procesando el hecho de que mi equipo estaba organizando la boda en la que acababa de ser humillado, una comprensión me golpeó como un tren de carga, todo, las flores, la iluminación, el servicio de cena perfectamente sincronizado, estaba siendo ejecutado por mi empresa. Claire y Denise, sin saberlo, o tal vez a sabiendas, me habían contratado para dar vida a la boda de sus sueños. No podía decidir si reír o gritar. Una parte de mí quería volver a entrar y anunciar, oye, ¿adivinen qué? Todo esto es mío. Pero la parte más calculadora de mí sabía que había una mejor manera de manejar esto. Después de todo, papá y Denise se habían esforzado por insultarme, tratándome como si no perteneciera. Si no me querían allí, seguro que no se merecían el trabajo de mi equipo. Volví a marcar el número de mi gerente de operaciones, mis manos temblando, no por miedo, sino por adrenalina. Oye, Kate, dije, tratando de sonar tranquilo. ¿Puedes confirmar el contrato del cliente para esta noche? Claro, Matt, dijo, claramente desconcertada. ¿Por qué? Te lo explicaré más tarde. Solo dime, el contrato incluye la cláusula de rescisión habitual. Kate ni siquiera tuvo que buscarlo. Sí.
El comportamiento hostil o discriminatorio hacia el personal o la gerencia nos da el derecho de rescindir los servicios inmediatamente. Bingo. Perfecto, dije, una sonrisa asomándose a mi rostro. Lo estamos invocando. Empiecen a empacar. Hubo una pausa de su parte, y prácticamente pude escuchar los engranajes girar en su cabeza. Espera, ¿qué pasó? ¿Está todo? Digamos que el cliente ha dejado claro que no me quiere a mí, ni a nosotros, aquí, respondí. Te lo contaré más tarde. ¿Solo confía en mí en esto? Kate no dudó. Entendido. Me encargaré de eso. Colgué, mi corazón latiendo con fuerza. Esto era todo. Si papá y Denise pensaban que podían tratarme como basura y aún así disfrutar de los frutos de mi trabajo, estaban a punto de tener un despertar brusco. No estaba haciendo esto por rencor, bueno, tal vez un poco, pero principalmente porque me pareció lo correcto. No iba a dejar que me faltaran al respeto mientras se beneficiaban de mi arduo trabajo. No era personal, era negocios. De vuelta adentro, la recepción estaba en pleno apogeo. La música sonaba, los invitados se mezclaban y los camareros estaban sacando el primer plato. Todo parecía perfecto en la superficie, pero sabía que el caos estaba a punto de desarrollarse. Mi equipo se movió como una máquina bien engrasada, empacando discretamente equipos y suministros mientras mantenía las apariencias. Los invitados no notaron nada al principio, lo que fue un testimonio de su profesionalismo. Me quedé afuera, observando desde el patio cómo se desarrollaba el plan. Mi equipo comenzó a desmontar los arreglos florales, enrollar los manteles de las mesas y sacar discretamente las decoraciones. Era como ver a un mago hacer desaparecer una habitación entera sin que nadie se diera cuenta. Denise podría haberme menospreciado, pero no podía tocar la calidad de mi trabajo ni la de mis empleados. La primera señal de problemas llegó cuando el equipo de iluminación comenzó a desmontar las luces alrededor de la habitación. Algunos invitados lo notaron, señalando y susurrando entre ellos, pero nadie dijo nada todavía. Denise, por supuesto, estaba demasiado ocupada presidiendo en su mesa como para darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Papá no estaba por ningún lado, probablemente tomando otra copa. A medida que desaparecían más y más decoraciones, los susurros se hicieron más fuertes. Finalmente, uno de los camareros se acercó a Denise y le dijo algo. Su rostro pasó de satisfecho a furioso en cuestión de segundos. Se levantó de su silla y cruzó la habitación, sus tacones haciendo clic como disparos contra el suelo de mármol. Podía oírla desde el patio. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están quitando todo? El camarero parecía genuinamente aterrorizado. No lo sé, señora. Tendrá que preguntarle al gerente del evento. Fue entonces cuando vio a Kate, quien estaba dirigiendo con calma al personal. Denise se abalanzó, su voz aumentando con cada paso. ¿Qué es esto? ¿Qué diablos están haciendo? Kate no se inmutó. Estamos siguiendo los términos del contrato, señora. Los servicios están siendo rescindidos debido al comportamiento hostil hacia nuestra gerencia. Denise parpadeó. ¿Qué comportamiento hostil? ¿Quién es siquiera su gerencia? Kate hizo un gesto hacia el patio donde yo estaba parado. Denise se giró, sus ojos entrecerrándose al verme. Le hice una pequeña señal, con mi expresión tan neutral como fue posible. Salió corriendo, su rostro rojo de rabia. Tú, siseó. No puedes hacer esto. Esta es la boda de Claire, respondí, mi voz calma. Y esta es mi empresa. Dejaste claro antes que no me respetas a mí ni a lo que hago, entonces ¿por qué querrías mis servicios? Su mandíbula cayó. Estás haciendo esto para castigarme, para arruinar la boda de Claire. Negué con la cabeza. Esto no se trata de Claire, se trata de la forma en que tú y papá me trataron. No puedes humillarme y luego esperar que te brinde un servicio de primera categoría. ¿Así no funciona esto? Denise tartamudeó, tratando de encontrar una respuesta. Antes de que pudiera, Kate se acercó y me entregó un portapapeles. Estamos listos para irnos, dijo. Todo está empacado. Asentí. Gracias, Kate. Gran trabajo como siempre. Denise parecía estar a punto de explotar, pero no me quedé para averiguarlo.
Le di mi tarjeta de abogado y dije, si tiene alguna pregunta sobre el contrato, no dude en comunicarse con nuestro equipo legal. Que tenga una excelente noche. Y con eso, me fui, dejándola allí sin habla. Las consecuencias fueron aún más caóticas de lo que anticipé. Para cuando mi equipo se fue, el salón de recepción estaba prácticamente vacío. Las lámparas de araña aún colgaban del techo, pero eso era todo, sin flores, sin mesas, sin luces. Los invitados estaban de pie, confundidos y susurrando. Claire parecía estar a punto de llorar, y por un segundo, me sentí culpable. Pero luego me recordé a mí mismo que esto no se trataba de ella, se trataba de defenderme. El viaje de regreso de la boda de Claire debería haber sido satisfactorio. Quiero decir, acabo de organizar una de las caídas de micrófono más legendarias de mi vida. Pero cuando las luces traseras de los camiones de mi equipo desaparecieron en mi espejo retrovisor, no pude evitar sentirme en conflicto. Este no era el día que había imaginado. Aún así, sabía que había tomado la decisión correcta. Por primera vez en mucho tiempo, me defendí, no solo como propietario de un negocio, sino como persona. Y aunque la noche no salió como esperaba, no iba a dejar que eso me impidiera seguir adelante. Esto era solo el comienzo. Sin embargo, no tuve mucho tiempo para pensar en ello, porque las consecuencias comenzaron casi inmediatamente. El primer indicio de caos llegó a mi teléfono unos 20 minutos después de mi viaje, mensajes de texto, llamadas perdidas, correos de voz, todos inundando. Denise, como era de esperar, encabezó la carga con una serie de mensajes de texto furiosos. Eran largos y divagantes, llenos de acusaciones de que había arruinado todo y destruido el gran día de Claire por rencor. Cada uno era más dramático que el anterior. No puedo creer que le hayas hecho esto a Claire, comenzó. Eres un niño egoísta y vengativo que no puede soportar que alguien más sea feliz. Arruinaste la reputación de esta familia. ¿Tienes idea de lo humillante que es esto? Oh, pero no había terminado. Los mensajes continuaron y continuaron, cada uno más desquiciado que el anterior. Me acusó de sabotear la boda por celos, me llamó patético e incluso exigió que le reembolsara todo el costo del evento. Sí, reembolso. Genuinamente creía que debería pagarle por los servicios que mi empresa ya había prestado, como si tuviera alguna base moral sobre la que apoyarse. Has avergonzado a toda esta familia, continuó. ¿Sabes lo que dice la gente sobre nosotros ahora? Debería haber sabido que no debía confiar en ti con nada importante. Eres un fracaso, Matt, y siempre lo serás. La audacia era casi ridícula. No respondí y simplemente silencié su número. No valía mi energía. Papá no se quedó atrás. Sus correos de voz eran menos coherentes pero igual de desagradables. Te ahorraré los detalles, pero digamos que las frases mocoso egoísta y te demandaré aparecieron con frecuencia. Incluso amenazó con llamar a la policía en un momento dado, lo que honestamente me hizo reír. ¿Llamar a la policía para qué? ¿Por romper un contrato que ni siquiera sabía que existía? Buena suerte con eso. Sin embargo, el mensaje más sorprendente provino de Claire. También esperaba enojo de ella. Pero cuando finalmente leí su mensaje, no era lo que anticipé. ¿Por qué me hiciste esto?, escribió. Pensé que viniste a apoyarme. No pensé que arruinarías mi boda. Uf. Esa me golpeó más fuerte de lo que esperaba. No era como el veneno de Denise o las diatribas borrachos de papá, esto se sentía como un dolor genuino. Claire y yo no habíamos estado cerca en años, pero todavía podía escuchar el dolor en sus palabras. Podía decir que realmente no entendía por qué había tomado la decisión que tomé, y honestamente, no la culpaba. Claire siempre había estado atrapada en medio de este lío. Denise tenía sus garras en ella desde muy joven, y papá no era exactamente el tipo de padre que fomentaba el pensamiento independiente. Claire había crecido en el mismo ambiente tóxico del que había escapado, pero en lugar de luchar contra él, se había adaptado a él. Quería responderle, explicarle mi versión, pero no estaba seguro de que hiciera alguna diferencia. Por un segundo, me pregunté si había cometido un error. Pero luego recordé por qué había hecho la llamada en primer lugar. A la mañana siguiente, la situación empeoró. Denise, fiel a su estilo, no podía dejarlo pasar.
Comenzó a llamar a la gente, familiares, amigos, a cualquiera que escuchara, y giró la historia a su favor. Al mediodía, ya había recibido mensajes de texto de 2 tías y un primo, todos pidiéndome que explicara lo que realmente sucedió. Para evitar repetir lo mismo una y otra vez, envié un mensaje de texto general a los pocos parientes en los que todavía confiaba un poco. En resumen, me insultaron, me faltaron al respeto y me trataron como a un extraño, así que rescindí los servicios de mi empresa según los términos del contrato. Si tiene preguntas, pregúntele a Denise. Si quiere la verdad, pregúntele al personal del lugar. He terminado de defenderme. Una de mis tías respondió casi inmediatamente. Bien por ti, escribió. Vimos cómo Denise te trató en Acción de Gracias hace 5 años. Ella siempre ha sido horrible contigo. Solo lamento que Claire haya quedado atrapada en el medio. Su apoyo me tomó por sorpresa. Había pasado tantos años asumiendo que toda la familia me había descartado que ni siquiera había considerado la posibilidad de que algunos de ellos pudieran estar de mi lado. Fue un pequeño consuelo en medio de una tormenta. Luego vinieron las consecuencias inesperadas de los invitados. Por la tarde, comencé a recibir correos electrónicos y consultas comerciales. Al parecer, se había corrido la voz entre algunos de los asistentes a la boda sobre lo que había sucedido, y algunos de ellos quedaron impresionados con la forma en que mi equipo había manejado la situación. Una mujer, a la que vagamente recordaba como amiga de la familia de los suegros de Claire, se puso en contacto para decir que admiraba la profesionalidad de mi personal. Escuché lo que pasó, escribió, y solo quería decir, su equipo manejó todo con increíble gracia. Estaba claro que el problema no era con su empresa, sino con la familia. Estoy organizando una gala benéfica en unos meses y me encantaría trabajar con ustedes si están disponibles. Qué bueno que esto haya pasado. Respondí inmediatamente, agradeciéndole sus amables palabras y estableciendo un horario para discutir el evento. En pocas horas, había recibido 3 correos electrónicos similares más de otros invitados. Era surrealista. La misma boda que me habían acusado de arruinar se estaba convirtiendo ahora en publicidad gratuita para mi negocio. Los intentos de Denise de humillarme habían resultado espectacularmente contraproducentes. Por supuesto, Denise no había terminado. Por la noche, había intensificado su campaña contra mí en el ámbito digital. Descubrí que había dejado una crítica mordaz sobre mi empresa en línea, acusándonos de ser poco profesionales y poco confiables. La crítica estaba llena de mentiras descaradas, afirmando que habíamos llegado tarde, que habíamos brindado un servicio deficiente y que habíamos abandonado el evento sin previo aviso. Afortunadamente, estaba preparado para esto. Me puse en contacto con mi abogado inmediatamente, y en cuestión de horas, le habíamos enviado a Denise una carta de cese y desistimiento, advirtiéndole que cualquier otra declaración falsa sería tratada como difamación. La crítica se eliminó al día siguiente, y por lo que sé, no ha intentado publicar nada más desde entonces. Denise aparentemente había decidido llevar su berrinche de derecho a nuevas alturas. A la mañana siguiente, mientras revisaba mis correos electrónicos, recibí una llamada de mi abogada. «Te va a encantar esta», comenzó, su tono goteando de sarcasmo. «La familia de Claire está amenazando con demandarte por incumplimiento de contrato». De hecho, me reí a carcajadas. «Estás bromeando», dije. «¿Con qué motivos?» «Afirman que abandonaste el evento y causaste daños irreparables a la boda de Claire», respondió mi abogada. «Exigen un reembolso completo y daños adicionales por angustia emocional». El absurdo casi me hizo escupir mi café. ¿Angustia emocional porque hice cumplir una cláusula que ellos mismos aceptaron? Eso es rico. No te preocupes, Matt, se rió mi abogada. Esto no es más que una táctica intimidatoria. Su abogado, si es que se le puede llamar así, envió una carta ridículamente vaga sin detalles específicos. Redactaré una respuesta, pero no tienen ninguna base para reclamar. Unos días después, el intento de Denise de una demanda llegó a su siguiente etapa ridícula. Su abogado, del que luego supe que era uno de los compañeros de póker de papá, envió otra carta alegando que mi decisión de rescindir los servicios había causado humillación pública y pérdidas financieras significativas. Incluso incluyó algunos números inflados para el supuesto valor de la decoración del evento y los servicios de catering. ¿La mejor parte? La carta también me acusó de ser malicioso y vengativo por quitar la decoración durante el evento.
La familia del demandante fue sometida a una humillación pública, decía. La eliminación abrupta de los servicios del evento empañó la reputación de los anfitriones y causó daños irreparables a su posición social. No pude dejar de reír al leerlo. Denise realmente estaba tratando de pintarse a sí misma como la víctima en un escenario que ella misma había creado. La ironía era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Mi abogada, sin embargo, estaba mucho menos divertida. Están tratando de lanzar barro a la pared y ver qué se pega, dijo durante nuestra próxima llamada. Todo su caso depende de la idea de que violaste el contrato, pero la cláusula que invocaste es irrompible. Responderemos formalmente, y dejaré en claro que seguir adelante solo perderá su tiempo y dinero. El intercambio legal se prolongó durante aproximadamente 2 semanas. Denise y papá siguieron presionando, probablemente porque su abogado no tuvo el coraje de decirles que no tenían ninguna posibilidad de ganar. Mientras tanto, mi abogada estaba trabajando entre bastidores para recopilar toda la evidencia que necesitábamos para acabar con esto de una vez por todas. Teníamos todo: el contrato original firmado por Claire, que describía claramente la cláusula de rescisión, declaraciones de testigos de mi personal que estuvieron presentes cuando se hicieron los comentarios hostiles de Denise, y la guinda del pastel, imágenes de seguridad del lugar. Las cámaras habían capturado todo, incluyendo la diatriba borracha de papá y a Denise reprendiendo a mi equipo. Cuando se llamó la atención de su abogado sobre las imágenes, el caso se derrumbó casi instantáneamente. Mi abogada envió una carta final, presentando la evidencia con detalles exhaustivos y advirtiéndoles que si continuaban con el asunto, demandaríamos por difamación y honorarios legales. 2 días después, recibí un correo electrónico de mi abogada: han retirado el caso. No se requiere ninguna acción adicional. Sin embargo, las consecuencias más sorprendentes provinieron del nuevo esposo de Claire, Adam. Me llamó unos días después de la boda. Casi no respondí, pero finalmente, por curiosidad, descolgué. Oye, Matt, dijo, con un tono incómodo. Sé que Claire quiere hablar contigo, continuó. Se siente terrible por todo. Ella está, no sé, asustada. Está atrapada entre tú y Denise, y la está destrozando. Suspiré. Lo entiendo. Pero si quiere hablar, tiene que venir de ella. No voy a perseguirla. Se lo diré, prometió. Colgué, sintiéndome extrañamente esperanzado. Tal vez Claire y yo todavía teníamos la oportunidad de arreglar las cosas. Tal vez no. De cualquier manera, finalmente me había defendido, y eso era una victoria para mí. Unas semanas después de que se calmó el caos, recibí un mensaje de texto de Claire: oye, ¿podemos reunirnos? Siento que necesitamos hablar. Miré el mensaje durante un largo momento, sin saber cómo sentirme. Por un lado, era Claire quien se acercaba, la misma Claire que había guardado silencio mientras Denise y papá me humillaban en su boda, la misma Claire que había visto a mi empresa, la empresa que construí de la nada, ser insultada y luego no dijo una palabra cuando me fui. Por otro lado, no podía sacudirme la duda persistente: ¿qué quería de mí ahora? ¿Era esta una rama de olivo real, o solo estaba aquí para suavizar las cosas por su propio bien? Contra mi mejor juicio, acepté reunirme con ella. Claro, respondí. Hazme saber cuándo y dónde. Nos encontramos en una pequeña cafetería, una a la que solía ir cuando estaba comenzando mi negocio. Era un terreno neutral, pero no pude evitar sentir tensión en el aire cuando entré. Claire ya estaba allí, tomando un café. Levantó la vista y sonrió, una sonrisa incómoda y forzada que no llegaba del todo a sus ojos. Hola, dijo, haciéndome un gesto para que me sentara. Hola, respondí, tomando el asiento frente a ella. Hubo una larga pausa antes de que ella hablara. Lo siento mucho por todo lo que pasó en la boda, comenzó. Se salió de control, y sé que Denise y papá dijeron algunas cosas que no deberían haber dicho. Levanté una ceja. ¿Algunas cosas? Ella se movió incómodamente en su silla. Bueno, muchas cosas. Pero tienes que entender, estaban estresados. Las bodas son mucha presión, y las emociones estaban a flor de piel. No era personal. Dejé escapar una risa amarga. No personal, Claire. Me llamaron una vergüenza, se burlaron de mi negocio,
me menospreciaron y básicamente me dijeron que no debería haber estado allí. ¿Cómo es que eso no es personal? Ella suspiró, como si yo fuera el que estaba siendo irracional. Mira, no digo que lo que hicieron estuviera bien, pero lo que hiciste tú tampoco fue justo. Arruinaste la recepción, Matt. La gente todavía está hablando de eso. Ahí estaba, la verdadera razón por la que quería hablar. Así que esto no se trata de lo que dijeron o hicieron, dije, mi tono gélido. Se trata de cómo te hizo ver. Eso no es lo que estoy diciendo, respondió rápidamente, aunque el tono defensivo en su voz decía otra cosa. Solo creo que podrías haberlo manejado de manera diferente. No tenías que castigar a todos por lo que dijeron Denise y papá. La miré, tratando de decidir si realmente creía lo que estaba diciendo o si solo estaba repitiendo la narrativa de Denise. Castigar a todos, repetí. Claire, ellos contrataron a mi empresa, me insultaron, al dueño, frente a todos, ni siquiera se molestaron en ocultar su desdén. ¿Esperas que simplemente me quede allí y lo acepte? Esperaba que pensaras en alguien más que en ti mismo, respondió ella, su voz elevándose ligeramente. Esto no se trataba de ti, era mi boda. ¿Sabes lo humillante que fue cuando todo se derrumbó? La gente me preguntaba qué había pasado, y no sabía qué decir. Tuve que lidiar con las consecuencias mientras tú simplemente te ibas. Me recosté en mi silla, aturdido. ¿Entonces de eso se trata? No de lo que hicieron, no de cómo me trataron. ¿Se trata de cómo te incomodó? Eso no es justo. Estoy intentando arreglar esto, pero lo estás haciendo imposible, dijo, su voz elevándose ligeramente. ¿Arreglarlo?, repetí. Claire, ni una sola vez has reconocido lo que pasé. Estás sentada aquí culpándome por defenderme porque no encajaba en tu pequeña y perfecta narrativa de boda. Ni siquiera te escuchas. Ella cruzó los brazos, su expresión endureciéndose. Tal vez no tendría que decir esto si no hubieras hecho todo sobre ti. Te invité a la boda porque quería que estuvieras allí. Estaba tratando de incluirte, pero lo convertiste en un desastre. Sentí un fuerte dolor en el pecho, pero no era tristeza, era claridad. Esto no fue un malentendido. Claire no estaba atrapada entre Denise y papá, ella era igual que ellos, con derecho, manipuladora e incapaz de asumir la responsabilidad de sus acciones. Me levanté, arrojando algunos billetes sobre la mesa para cubrir mi café. ¿Sabes qué, Claire? He terminado contigo, con papá, con Denise, con todo. He pasado toda mi vida siendo el chivo expiatorio de esta familia, y ya no lo haré más. Sus ojos se abrieron. Matt, espera, ¿no? Dije con firmeza, no puedes reescribir esto. Vine a tu boda porque pensé que tal vez las cosas habían cambiado, pero todo lo que obtuve fue el mismo irrespeto con el que he lidiado toda mi vida. Y ahora estás sentada aquí culpándome por tener la audacia de alejarme de eso. He terminado, Claire, para siempre. Ella se quedó allí, aturdida, mientras salía de la cafetería. Esa fue la última vez que hablé con Claire. Envió algunos mensajes de texto en los días siguientes, pero no me molesté en responder. No quedaba nada más que decir. Ella me había mostrado quién era realmente, y le creí. En cuanto a Denise y papá, los eliminé por completo de mi vida, y fue la mejor decisión que jamás tomé. En los meses siguientes, mi empresa prosperó, gracias en parte a la ola de nuevos clientes que quedaron impresionados por la profesionalidad con la que mi equipo manejó el fiasco de la boda. Denise y papá podrían haber intentado derribarme, pero todo lo que hicieron fue hacerme más fuerte. ¿Y Claire? Se convirtió en otra parte de mi pasado. Dejé de preguntarme si alguna vez vería las cosas de manera diferente porque no importaba. La familia no se trata de sangre, se trata de respeto, y ninguno de ellos me había mostrado ninguno. Y honestamente, no me arrepiento de nada.